Paz, amados hermanos y apreciables amigos, en esta hermosa mañana le damos gracias a nuestro Dios por un nuevo día, un nuevo año que Él nos ha bendecido. Le damos gracias a nuestro Dios y que Él siga guiando nuestra vida espiritual y nuestra vida cotidiana. Mis amados hermanos, que este 2026 sea para honra y gloria a su santo nombre. Amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra, Dios siga bendiciendo la vida de cada uno. Su palabra nos dice que somos bienaventurados si hemos puesto en Jehová nuestra confianza. Amén. Salmos 44 nos lo dice. Esta mañana les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial, para que Él sea guiándonos. Oremos. Excelentísimo eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, donde el manto de la noche, Señor, se ha levantado, dando paso a la parte clara de un nuevo día que tú nos regalas, Padre. Muchas gracias, Padre Santísimo, por la vida y la salud que nos regalas y nos brindas, Padre Santo. Sabemos, mi buen Dios, que es por tu amor, tu bondad y tu misericordia tan grande, Padre Santísimo. Y es por eso, Padre, que también te pedimos que tú seas guiándonos con tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, por el privilegio de ser ese instrumento de tu labranza, Señor, para darte honra y gloria a tu santo nombre, mi Padre. En tus divinas y poderosas manos nos abandonamos para que tú, mi Dios, nos abras el entendimiento para llegar a la comprensión de tu bendita palabra. Gracias, Padre Santísimo, porque solo tú puedes quebrantar esos corazones, Señor, para que llegue a cada corazón esa semilla de tu santo evangelio, Padre, y que tú la harás germinar a tu tiempo, Padre, porque tu tiempo es perfecto, mi buen Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo agradezco y te lo suplico en el nombre bendito y santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana estudiaremos Gálatas. Y nuestro tema principal se titula Gálatas, el corazón del Evangelio. Estamos en la primera semana, mis amados hermanos, con las epístolas. Como subtema tenemos la prueba del mensajero y del mensaje de Dios. Amén. Y nuestro tema de esta mañana, viernes 2 de enero del 2026, se titula El ministro siguió a Dios como lo primero en su vida. Amén. Y nuestro texto bíblico lo encontramos, mis amados hermanos, en Gálatas 1:17 al 24, y nos dice así: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorifican a Cristo en mí, y glorifican a Cristo en mí, dice su palabra. Amén. Amén, amén. Qué bendición, mis amados hermanos. Aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo estaba demostrando que su mensaje y llamado venían de Dios, que su mensaje era el verdadero evangelio de Cristo y le fue revelado. Y él buscó aprender la verdad de Dios
Mis hermanos, este pasaje es una continuación de los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo hace saber que el evangelio que él anunciaba no era de hombre, era de origen divino. Mis hermanos, Pablo aclara que fue apartado desde el vientre de su madre y fue llamado por la gracia de nuestro Señor. Aquí, mis amados hermanos, el apóstol nos hace recordar que también nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre y por su gracia fuimos llamados también. Mis hermanos, su llamado fue para predicar a los gentiles, como nos lo aclara en este capítulo de Hechos 15, versículo 17. Aquí nos lo dice, y dice así: y después de mucha discusión, aquí hubo mucha discusión, mis amados hermanos, pero Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto fue en el concilio, mis amados hermanos, en Jerusalén, donde se encontraban los ancianos y los apóstoles contando la conversión de los gentiles. Mis amados hermanos, aquí vemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 17, Pablo aclara que inmediatamente después de su conversión, mis hermanos, se fue a Arabia. ¿Y qué había en Arabia? ¿Por qué se fue a Arabia, mis hermanos? Lo vemos en Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, mis hermanos. Es lo que nos dice en su primera parte de este versículo 25 de Gálatas 4. Pablo en el versículo 17 usa sino que fui a Arabia. Se refiere al área desértica al sur de la tierra de Israel, mis hermanos, que es donde estaba ubicado el monte Sinaí. El desierto es un escenario recurrente en la Biblia, mis amados hermanos, y muchos personajes bíblicos pasaron tiempos en el desierto donde vivieron experiencias transformadoras, recibieron revelaciones divinas y fue probada la fe y obediencia también. Moisés, tenemos el caso de Moisés, mis amados hermanos, donde se refugió en el desierto de Madián, donde vivió durante 40 años como pastor. Fue en ese desierto donde Moisés tuvo el encuentro con Dios, mis amados hermanos, en la zarza ardiente, recordemos, recibiendo el llamado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde más tarde Moisés guió al pueblo de Israel, mis hermanos, también durante 40 años en el desierto del Sinaí. Tiempo, mis hermanos, durante el cual recibieron los mandamientos también. En estos 40 años fue una prueba de fe y obediencia para los israelitas. Vemos por qué es de que se fue Pablo para allá entonces. También tenemos, mis amados hermanos, al profeta Elías. Lo podemos leer en Primera de Reyes del capítulo 19, del 1 al 9, mis hermanos. También tenemos a Juan el Bautista, vivió desde su juventud en el desierto de Judea, donde predicaba un mensaje de arrepentimiento, preparando el camino para la venida de Jesús. También tenemos, mis amados hermanos, a nuestro Señor Jesús, que pasó tiempo en el desierto después de ser bautizado por Juan el Bautista, mis hermanos. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto
donde fue tentado por el diablo durante 40 días, mis hermanos, y 40 noches. Fue una prueba de su obediencia y dependencia de Dios también, mis hermanos. Eso lo vemos en Mateo 4, 1 al 11, mis hermanos, lo podemos leer. Son ejemplos del por qué son llevados al desierto. El desierto que también significa el silencio, mis amados hermanos, para poder tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Eso significa también desierto. Es un lugar de prueba, soledad, revelación y purificación, mis hermanos. Debemos confiar en Dios en el desierto también, buscar su presencia y aprender a depender de Él, que es lo principal, mis hermanos. Nuestro Dios siempre ha llevado a sus siervos, mis hermanos, antes de comenzar sus ministerios, los ha llevado al desierto. El desierto, mis hermanos, representa un lugar de encuentro con Dios, un lugar en el que Dios habla, un lugar en el que Dios revela su voluntad, mis amados hermanos. Solo Saulo, mis hermanos, dice que no recibió el evangelio de parte de seres humanos, sino de Jesús. Y es por eso que ahí fue en esa zona desértica, precisamente donde recibió a través de algún medio sobrenatural la revelación del evangelio, mis amados hermanos. Y luego dice también que vuelve a Damasco, regresa a Damasco Pablo, mis hermanos, queriendo corregir el mal que había hecho. Primeramente, mis hermanos, porque sí habían sufrido bastante, ¿verdad? Entonces, él regresa de nuevo, mis amados hermanos. Pablo regresa a Damasco para corregir el mal que había hecho previamente. Cuando Pablo se convirtió, estaba camino a Damasco, recordemos, para arrestar y asolar a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Era su intención y propósito literalmente limpiar a Damasco de todo cristiano, mis hermanos. Por supuesto, la terrible persecución había generado caos en la vida de los creyentes, había obligado a muchos a huir para conservar la vida, abandonando sus familias quizás, o sus hogares, trabajo, mis hermanos, y todo medio de ganarse la vida. El punto es este, mis amados hermanos, que Pablo había regresado a Damasco para hacer lo que pudiera a fin de corregir el terrible mal que había ejercido a los creyentes de Damasco. Quizás quería pedir perdón y asegurarles también que él había sido salvado, mis hermanos. Y también quizás deseaba compartir también, porque ese era su fin en este regreso a Damasco, de compartir a Cristo entre la misma gente en la que había sido tan rígido, que había también destruido, mis amados hermanos. Y Saulo predica en Damasco, mis amados hermanos, y en Hechos 9:20 al 22 nos lo dice. Enseguida predica a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya aquí él les hace ver que él predica ahora a Cristo, y que ahora decía que este era, reconociendo que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, y todos los que le oían estaban atónitos. Dice, claro, mis amados hermanos, después de ver una persona que es enemiga del Evangelio, enemiga de nosotros por ser cristianos, y de ahí vemos cómo ha sido cambiado, ¿verdad? Claro, se quedaban atónitos y decían, no, es este el que asolaba en Jerusalén
a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de nuestro Dios, de Cristo. Entonces invocaban, dice, y a eso vino acá. Entonces tenían miedo porque pensaban que otra vez los iba a detener y se los iba a llevar presos, mis hermanos, ante los principales sacerdotes, pensaban ellos. Pero Saulo, mis hermanos, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mis hermanos, demostrando que Jesús era el Cristo. Después de su conversión, mis hermanos, en el camino a Damasco, Saulo, que más tarde conocido como Pablo, predicó vigorosamente en las sinagogas de Damasco, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Lo que sorprendía y confundía a los judíos locales, mis hermanos, quienes antes lo conocían como un perseguidor de cristianos, mis hermanos, su predicación fue tan impactante y convincente, mis hermanos, que fortaleció a los creyentes y alarmó a los líderes judíos. Y fue a Jerusalén y enfrentó también, mis amados hermanos, enfrentó también, cuando fue a Jerusalén, también enfrentó a su pasado. Enfrentó su pasado, mis amados hermanos, en el tercer lugar. Pablo fue a Jerusalén para enfrentar su pasado antes de su conversión. Pablo había vivido en Jerusalén y había sido uno de los funcionarios del cuerpo gobernante del Sanedrín, o bien había tenido una estrecha relación con los líderes del Sanedrín, mis hermanos. Sabemos esto porque Sanedrín era el cuerpo oficial que apoyaba el ataque de Pablo en contra de los cristianos. Cualquiera fuera el caso, mis hermanos, Pablo era muy conocido en Jerusalén y sabía que alguno de sus amigos de esa época lo considerarían un traidor a la religión también y a la causa. Sin embargo, Pablo quería compartir el testimonio que él tenía, mis amados hermanos. Eso es lo que pasaba con Pablo. Él quería compartir la palabra que él ya conocía. Entonces, después pasaron 3 años, mis amados hermanos. Pasando 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 20 nos dice, esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Mis amados hermanos, Pablo está defendiendo su apostolado y la pureza del evangelio que predica. Los falsos maestros en Galacia, mis hermanos, decían que Pablo no era un apóstol de verdad y que los gentiles deberían seguir las leyes judías como la circuncisión para ser salvos. En el versículo 18 que leemos, mis hermanos, Pablo subraya que no fue a recibir enseñanza de los apóstoles. Por eso él dice que él que fue y tardó solo 15 días ahí con Pedro. Entonces Pablo subraya que no fue a recibir enseñanza de los apóstoles. Su viaje fue breve, mis hermanos, solo para conocer a Pedro, y no recibió ninguna instrucción de él, dice Pablo. Dice, hermanos, Pablo había sido instruido directamente por nuestro Señor. Pedro, mis hermanos, Pablo refuerza su independencia apostólica, mis hermanos,
al afirmar que su encuentro fue solo con Pedro y Jacobo, hermano de Jesús. Con una aclaración soberana, Pablo ante Dios dice, no miento, que no miente. Está enfatizando la veracidad de su testimonio también, mis hermanos, para que le creyeran que su evangelio era auténtico y divinamente revelado, mis hermanos. Era genuino y que proviene directamente de Jesucristo. Eso es lo que Pablo estaba aclarando, mis amados hermanos. En Hechos 26 al 30 nos aclara el momento en que Pablo llega a Jerusalén y lo que sucede en su estadía también. Nos dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían. O sea, le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Claro, tenían razón, mis hermanos, porque ellos sí lo conocían. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. Aquí Bernabé les aclara todo lo que sucedió, mis amados hermanos. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, dice, y hablaba denodadamente. O sea, mis hermanos, que hablaba con gran valor, osadía, energía y sin temor y franqueza, con gran convicción también, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, en su llamado misionero, lo leemos en Hechos 13, versículos 2 y 3. Fue su primera gran misión con los gentiles, mis hermanos, en Chipre y Galacia también. Y también tenemos, mis amados hermanos, en cuarto lugar, Pablo fue a Siria y a Cilicia, es decir, a Tarso, también para enfrentar a su ciudad natal. Aquí sí que se tuvo que enfrentar a su ciudad natal, Pablo, mis hermanos. Pablo fue a Siria y a Cilicia, es decir, a Tarso, mis hermanos, para enfrentar su ciudad natal. Tarso era del lugar en el que vivía la familia de Pablo, donde encontraba a sus amigos también. Ya se pueden imaginar cuando lo regresan a Tarso, mis hermanos, y ahí, de ahí era él, y ahí lo conocían muy bien. Y Tarso era, mis amados hermanos, era un lugar en el que vivía la familia de Pablo, como les decía. Pablo nos dice en el versículo 21 también, después, o sea, a continuación, fui a las regiones de Siria y Cilicia, dice. Lo podemos leer en Hechos 15, del 40 al 41, y nos dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado, o sea que le dieron su bendición, ¿verdad? Por los hermanos a la gracia de Dios. Por eso fue encomendado en las manos de nuestro Dios. Por eso dice que fue encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Este era el segundo viaje misionero donde junto a Silas pasó por Siria y Cilicia, mis hermanos, fortaleciendo las iglesias, animando a los creyentes y entregando las decisiones del concilio en Jerusalén, reafirmando su fe y estableciendo el orden en las comunidades cristianas
desinformadas, mis hermanos, en Asia Menor. También establecidas, digamos, estaba reafirmando su fe y estableciendo el orden, mis hermanos, en esas comunidades cristianas desinformadas en su primer viaje. Este viaje ocurrió después del concilio en Jerusalén, mis amados hermanos. Ese concilio, mis amados hermanos, donde él dice, donde Pablo, vamos a seguir leyendo, en el concilio en Jerusalén, donde se revelaron las disputas sobre la ley mosaica a los gentiles. Estas iglesias fundadas, mis hermanos, por Pablo y Bernabé en su primer viaje, mostrando el cuidado pastoral. Qué bonito. Hay un cuidado que tenía Pablo para seguir, tenía seguimiento más bien en las iglesias que había formado en su primer viaje, mis amados hermanos. En el versículo 22 nos aclara también, mis hermanos, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo, pues solo era conocido por rumores que era el perseguidor que ahora predicaba la fe que él intentaba destruir. Ahora glorificaba a Dios por su transformación, mis amados hermanos. Es así como dice que era glorificado por medio de él, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahora glorificaban a Dios por su transformación, esa transformación de Pablo, mis hermanos, ya que lo conocían personalmente, pero sí oían, o es decir, perdón, no lo conocían personalmente, pero sí oían de su conversión. Y milagrosa predicación también, mis hermanos. El Evangelio aquí vemos, como nos dice, esa milagrosa predicación del Evangelio. Y aquí vemos, mis hermanos, un testimonio poderoso de la obra de nuestro Dios. Mis hermanos, este verso subraya el impacto de la conversión de Saulo y cómo Dios lo usó para extender el Evangelio, mis hermanos, lo cual era un testimonio vivo de la gracia divina, mis hermanos. Impactante es el poder de nuestro Dios, mis hermanos, incluso para aquellos que no lo conocían, valiendo incluso los que no lo conocían, mis hermanos, pero Pablo valiendo su apostolado a través de un cambio de vida dramática y milagrosa. Es así como glorificaban a nuestro Dios por medio de Pablo, mis amados hermanos, viendo esa gran transformación que había tenido en su vida Pablo. Y glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Es por eso, por la gran transformación que había en él. Hermanos, después de ser un perseguidor que le temían, ahora glorificaban a Dios por su transformación, una transformación radical. Y el mensaje, mis hermanos, que ahora predicaba, nos demuestra que Dios puede cambiar profundamente a una persona y usarla para su gloria, pasando de aquella persona con un corazón lleno de odio, mis hermanos, a ser un instrumento de su obra. Hoy reconocemos, mis hermanos, que nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús nos transforma por completo. Tenemos este gran testimonio del poder de Dios, que esa transformación glorifica a Dios, mis hermanos. Así es de que si nosotros procuramos tener esa transformación, nosotros vamos a glorificar a nuestro Dios, mis amados hermanos, así como pasaba aquí con Pablo, glorificaban a Dios ante los ojos de aquellos que antes conocían su condición, como ocurrió con las iglesias de Judea, al ver
a Pablo convertido, mis hermanos, se pueden imaginar al ver a Pablo convertido. Los resultados de una vida centrada en Dios, mis hermanos, tiene resultados poderosos. El testimonio de una vida fundada en Dios, mis hermanos, se difundió en toda la región. Pablo todavía no había visitado las iglesias de Judea, mis hermanos. Sin embargo, los creyentes de esas regiones habían oído hablar acerca de la conversión de Pablo. Así como se escucha que no conocían todavía a Pablo, pero sí habían oído de su conversión de Pablo, así puede también llegar la palabra de nuestro Dios por medio de nuestros frutos, como dice su palabra, de nuestra forma de ser. Y entonces la conversión de Pablo, mis hermanos, y fue motivación para los creyentes de honrar a Dios. Amén. Qué bendición, mis hermanos. Eso lo leemos en Mateo 5:16. Nos dice también, mis hermanos, en Mateo, 5:16 nos dice: si alumbrare vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Un hermoso versículo que nos da una hermosa enseñanza y que nos dice: si alumbre, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así como alumbró esa transformación en la vida de Pablo, en la vida de todos mis hermanos, porque así alumbró ante todos los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Si nosotros, mis amados hermanos, alumbra esa luz delante de los hombres con la palabra que nosotros reguemos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Mis amados hermanos, es una reflexión para los creyentes y ministros en la fe. Si nosotros nos acercamos a hacernos un autoexamen conscientemente y nos preguntamos a la vez qué poder tendríamos en nuestras vidas, mis hermanos, y ministerio, si buscásemos a Cristo como lo hizo Pablo, porque es un gran ejemplo a seguir, mis amados hermanos. Que nuestro Dios nos ilumine y nos llene con su Santo Espíritu y gracia para seguir adelante buscando la presencia de nuestro Dios. Paz, amados hermanos. Dios les bendiga. Mis amados hermanos, les invito a que le demos gracias a nuestro Dios por medio de la oración. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Padre. Muchas gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, nos habla en diferentes formas, en la cual nosotros podemos comprender lo que tú nos quieres decir, Padre Santo. Gracias, Padre, porque la vida de Pablo, esa conversión de Pablo nos trae mucha enseñanza, en la cual nosotros nos podemos ver reflejados tanto en lo bueno como en lo malo. Te damos gracias, Padre Celestial, por estos grandes ejemplos que encontramos en tu palabra y en lo cual nosotros tenemos esa dicha, se puede decir, de que así como entendimos en la palabra que Pablo fue escogido desde el vientre de su madre,
y en el cual nosotros también tomamos parte, porque tú nos has hecho el llamado, Padre Celestial, a trabajar en tu obra. Y ese llamado, Padre Celestial, ha sido también porque tú nos has escogido desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Padre Celestial, porque vemos cómo quebrantas tú los corazones, mi buen Dios. Para ti, Señor, no hay nada imposible, porque para lo que el humano es imposible, porque muchas veces nosotros, como damos a conocer tu palabra, Padre Santo, pero si vemos aquella dureza en los corazones, nos alejamos, Padre Santo. Pensamos que para ellos es difícil comprender la palabra, pero lo que tenemos que hacer nosotros es poner primeramente en tus manos, Padre Celestial, a cada persona que nosotros compartimos tu palabra, para que tú seas quebrantando ese corazón, Padre Santo. Gracias, Padre, por este gran ejemplo de Pablo. Gracias, mi Señor, que nos da el ejemplo de que nosotros tenemos que seguirte a ti, Padre Santo, seguirte a ti, centrarnos en tu palabra, centrarnos en ti, mi buen Dios del cielo, para que nosotros recibamos también el poder de tu palabra, Padre Santísimo. Que cada día, Señor, busquemos esa santidad, Padre Celestial. Muchas gracias. Gracias, Padre. Así te pido también, Señor, por este grupo edificados en la palabra, que tú seas bendiciendo la vida de cada uno, Señor. Principalmente, Señor, que bendigas la vida, Señor, de mi hermano Edwin Balseca, que es el pastor que tú has puesto, Padre Santo, para guiar este grupo edificados en la palabra. Gracias, Padre, te lo agradezco todo en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Tengan una bendecido día. Paz, amados hermanos.